La editorial Cátedra nos procuró una manera, bueno, más o menos económica, aunque me temo que ahora lo será menos porque quizá estos libros se han agotado, de acercarnos a la obra de Herrera. Dos volúmenes muy bien nutridos, el volumen de la poesía castellana original completa. Leer a Herrera en latín sigue siendo, leer a Herrera en latín en papel sigue siendo algo bastante difícil, pero bueno, aquí están sus romances, sus sonetos, sus muchísimos sonetos, sus canciones, en edición de Cristóbal Cuevas, y aquí tenemos sus anotaciones a la poesía de Garcilaso en edición de Inoria Pepe y José María Reyes. Bueno, no sé cuál es anterior, la edición de las anotaciones a la poesía de Garcilaso, a su vez con muchas anotaciones, es de 2001, y la poesía castellana original completa claro, imagino que interesará saber de quién es la ilustración. La ilustración... bueno, esto es del año 1985, muy anterior. La ilustración de cubierta es de Martín Begué. Porque, claro, en las anotaciones tenemos una famosa vista de Sevilla. La iluminación, desde luego, al final lo que hace es proyectar un círculo. Esto no es un cuadro célebre, reconocible, pero esto me parece que es una ilustración hecha quizá para esta edición en exclusiva. Es de Martín Begué. Bien, dichosa iluminación. Bien, así, no, tampoco quiero que se pierda la perspectiva. Bueno, ya en la contracubierta nos señala qué es lo que tenemos que leer, qué es lo que más llama la atención de toda la obra de Herrera. Cantemos al Señor que en la llanura. Ese poema que obedece, bueno, que es hijo de su época, que obedece a un momento en el que se veía a los españoles como los nuevos judíos, pero en el buen sentido, los buenos judíos bíblicos, 1571 a 1573, confluye con la gran obra de erudición de Ambrosio de Morales, y bueno, con otros autores se puede encontrar en muchísimos tratadistas esa idea de que los españoles eran el nuevo pueblo elegido, los nuevos judíos. Luego eso pasó de moda e incluso, bueno, fue bastante contradicho. Pero bien, no está mal que nos recuerde que esa imitación del cántico de Moisés después de pasar a pie enjuto el Mar Rojo es quizá la composición más célebre, más destacable de Herrera, pero bueno, hay unas cuantas más que también merecen atención. En cuanto a las anotaciones a la poesía de Garcilaso, pues qué decir, es un verdadero tesoro de... voy a quitar el puñetero foco. Un auténtico tesoro de erudición, y me gustaría señalar una de las anotaciones, porque siempre tuve curiosidad. Claro, en buena parte se puede decir que me compré el libro para ver dónde decía Herrera algo que nos citaba José Guillermo García Valdecasas, y como no hacía la cita exacta con las mismas palabras que Herrera, porque él usaba nuestro moderno diminutivo, mientras que Herrera usaba diminuto, pues me costó encontrarlo. Entonces, bueno, afortunadamente aquí están todas. Está también en el Corde, en el Corpus Diacrónico de la Lengua Española, aunque el Corde sigue la edición de Antonio Gallego Morel, en Gredos, en 1972, porque Gallego Morel editó a Garcilaso con todos sus comentaristas, con casi todos. Porque me parece que faltaba Tamayo de Vargas, o alguno de ellos faltaba. Con casi todos. Pero claro, no con tanta erudición y con tantas notas de notas como esta edición. Además es algo difícil de encontrar, bastante difícil. Si fuera fácil de encontrar ya lo tendría. No estoy desde luego descontento con esta edición. Bueno, pues
La anotación, bueno, 532, a saber cómo, 532, pero ¿dónde estoy? Sí, en las anotaciones pues, qué bien, qué bien, parecía que me iba a costar mucho más encontrarlo, pero no, en la página 820, la página 822 estaba lo que buscaba. La anotación sobre la palabra florecillas. Bueno, lo pone con Z, pero evidentemente ha de pronunciarse florecillas, ya en esta época. Bueno, precisamente en tiempo de Garcilaso están cambiando estos sonidos, pero ya en tiempo de Herrera, pues florecillas. Y dice Herrera, la lengua toscana está llena de diminutos con que se afemina y hace lasciva y pierde la gravedad, pero tiene con ellos regalo y dulzura y suavidad. La nuestra no los recibe sino con mucha dificultad y muy pocas veces. Bien, esto era lo que yo quería ver, Herrera contra el diminutivo, o al menos contra el diminutivo en castellano, porque bueno, en toscano no le parece tan mal. Naturalmente estos dos libros no agotan la obra de Herrera, aunque, claro, porque cuando nosotros pensamos en Fernando de Herrera se nos viene a la mente el cantor heroico, el cantor que hace... no, aquí está, el cantor heroico que asimila al pueblo español con el pueblo judío, con el pueblo elegido, al cantor un poco lascivo, con sus poemas de amor, pero muy rebuscados, petrarquistas, también al extraño poeta dantesco petrarquista, que no tiene mejor, incluso más dantesco que petrarquista, que no tiene mejor idea que hacer sextinas, esa forma extrañísima. Herrera es uno de los pocos últimos cultivadores de la sextina con éxito, si es que hacer una sextina puede considerarse un éxito. Bueno, tenemos al Herrera poeta, tenemos al Herrera comentador, y luego está desde luego en nuestra memoria, tiene una considerable importancia el Herrera ortógrafo, aunque a ese Herrera más nos convendría mantenerlo alejado, porque la ortografía herreriana es un... pero naturalmente aquí no se agota Herrera. Y bueno, en fin, yo recomiendo libros chicos con gran ciencia. No me acuerdo de cómo lo decía el arcipreste de Hita, pero esto vendría a ser la idea. El libro pequeño, claro, pequeño, pues, en fin, es un libro de bolsillo, aunque relativamente, ¿en qué bolsillo cabe esto? Pero bueno, en cierta medida, para lo que podría ser estas dos ediciones herrerianas, pues son bastante sintéticas, llevaderas, portátiles, agradables, fáciles de usar, ilustradas también, no solo en la cubierta, también tienen, como suelen tener las de cátedra, alguna página con un facsímil, en fin, bueno, no muchas. Sí, bien. Aquí el facsímil de la portada en sí. Sí, esto está muy bien, pero no quiero limitar una presentación de Herrera a decir estos dos libros están muy bien, aquí está todo de Herrera. No, porque evidentemente, por ejemplo, no está la poesía latina. Me gustaría irme a Wikipedia, porque he visto que tiene un buen artículo sobre... Paso ya de ir al diccionario biográfico de la Real Academia, que además no está ilustrado. En Wikipedia dicen lo que hay que decir sobre Herrera. Por cierto, que no he visto si hay página de Fernando de Herrera en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Vamos a verlo. Biblioteca... Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vida y obra de Fernando. Sí, hay un portal, muy bien, hay un portal dedicado a Fernando de Herrera. Lo pondré en enlace, o bueno, ni siquiera hace falta, es decir, cualquiera que busque Fernando de Herrera, biblioteca virtual, Miguel de Cervantes, Cervantes virtual, todo junto, pues encontrará esta biblioteca con un retrato de Herrera, con el retrato de Pacheco, ahora hablaremos de eso, con un soneto. Canso la vida en esperar un día de fingido placer, huyen los años
y nacen de ellos 1000 laboriosos daños que esfuerzan el error de mi porfía. Los pasos por do voy a mi alegría tan desusados son y tan extraños que al fin van a acabarse en mis engaños y de ellos vuelvo a comenzar la vía. Descubro en el principio otra esperanza, si no mayor, igual a la pasada, y en el mesmo deseo persevero. Mas luego torno a la común mudanza de la suerte en mi daño conjurada, y esperando continuo desespero. Naturalmente en su ortografía herreriana. Bien, pues en esta página hay presentación, el autor, su obra, estudios, imágenes, enlaces. Perfecto, perfecto. Pero me mantengo en mi propósito de leer el artículo de Wikipedia, al menos en su principio, porque nos remite a las fuentes a las que hay que ir, a las fuentes esenciales, primarias, fundamentales sobre el poeta y comentador Fernando de Herrera. Fernando de Herrera, Sevilla, hacia 1534 y Viden 1597. Fue un escritor español del siglo de oro, apodado, bueno, de uno de los 2 siglos de oro, apodado El Divino. Realizó una popular crítica, bueno, popular, no me parece popular, pero bueno, crítica, todo lo contrario, una elevada, una culta, crítica literaria de la obra de Garcilaso de la Vega. Escribió poemas sobre personalidades, relató acontecimientos históricos, fundamentalmente la batalla de Lepanto, que es esta que da ocasión a este canto mosaico, y también a la manera petrarquista escribió poesía intimista. Existen 3 biografías del siglo XVII de Herrera. Esto era lo que decía. Aquí es donde hay que ir para saber de su vida y para leer buena prosa y para ver buen arte. En 1619, el pintor Francisco Pacheco publicó versos de Fernando de Herrera, enmendados y divididos por él en 3 libros, que llevaba un prólogo de Enrique Duarte con apuntes biográficos sobre el poeta. La edición está dedicada por Pacheco al conde de Olivares. Pacheco también elaboró un libro de retratos, es el retrato que aparece en la portada de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que también es la primera imagen que aparece aquí en Wikipedia, como no podía ser de otra manera, es que es de lógica. El libro de retratos, con textos donde figura un retrato y una biografía de Herrera de hacia 1625. Rodrigo Caro incluyó otra biografía de Herrera en su libro sobre varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla, escrito entre 1638 y 1647. Pues bueno, aquí es donde hay que ir. Pacheco escribió hacia 1625 en su libro de retratos que Fernando de Herrera fue hijo de honrados padres, sin mencionar nada sobre si eran nobles o no. Bueno, eran honrados, como se dice, eran pobres como honrados, eran pobres pero honrados. Estoy leyendo lo que ya no necesitamos leer porque no es tan importante, para que se piensa que nació hacia 1534, pero bueno. Sigamos con las fuentes primarias, fundamentales, importantes. El maestro Francisco de Medina escribió en el prólogo a las anotaciones herrerianas a la obra de Garcilaso de 1580 que Herrera, desde su juventud, leyó muchos libros, incluyendo obras en lenguas antiguas y extranjeras, y que gastó su dinero en esta afición a las letras. Realmente es una afición cara. Vamos a reconocerlo. Francisco Pacheco y Francisco de Rioja coinciden en que desde sus primeros años Herrera, tuvo un gran interés por la literatura. No me digas, qué sorpresa. Luego sigue una biografía más o menos normal, pero hay otra imagen, otro elemento iconográfico también importantísimo que quería subrayar y señalar, y está bien que sea la segunda imagen que aparece aquí. Luego ya en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes hay una sección entera de iconografía, pero bueno, la estatua de Fernando de Herrera, de Antonio Susillo, que murió en 1896, de Antonio Susillo en la Galería de los 12 Sevillanos Ilustres del Palacio de San Telmo de Sevilla. Es algo que me encanta, es verdaderamente una de las cosas más llamativas de Sevilla, por las que me encanta pasar una y otra vez. Esos 12 sevillanos ilustres son, para el que lo quiera saber, Juan Martínez Montañés, Rodrigo Ponce de León
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, Miguel de Mañara, Lope de Rueda, Diego Ortiz de Zúñiga, Fernando de Herrera, Luis Daoiz, pues bastante ya más moderno, Benito Arias Montano, claro, no, sí, Benito Arias Montano, efectivamente, Benito Arias Montano quizá era en quien estaba pensando, o sea, en Ambrosio de Morales sí, también, pero por supuesto Benito Arias Montano es otro elemento importantísimo en ese judaísmo hispánico, en esa identificación del pueblo español con los judíos de la antigüedad. Bartolomé Esteban Murillo, Fernando Abán de Rivera y Tellez Girón, y Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas. Estos son los 12 sevillanos ilustres, entre los que por supuesto está Fernando de Herrera. Podría haber estado Rodrigo Caro, incluso yo, no sé, porque Daoiz, ¿qué es Daoiz sin Velarde? Como Simon sin Garfunkel. Yo quitaría quizá a Daoiz y pondría a Rodrigo Caro, aunque seguramente hay muchos más sevillanos ilustres. Aunque ahora que caigo, a lo mejor Rodrigo Caro no era de la propia Sevilla, no era de Sevilla, y por eso, porque si no habría que... Era de Utrera, entonces, vale, de acuerdo, sí, las cosas están bien como están. Bueno, pues en cuanto a la ortografía, yo remitiría al Conde de la Viñaza, aunque claro, el Conde de la Viñaza, bueno, más o menos dice que su obra existe, da algunos trazos, pero no son suficientes para entender de qué va la ortografía herreriana, pero casi, no sé, casi ni me importa. O sea, ¿a quién le importa la ortografía de Herrera? Aquí veo en esta página de Wikipedia que vamos a ver, bueno, lo leo todo. En 1582 imprimió, o sea, Pacheco imprimió en la imprenta de Andrea Pescioni el poemario Algunas obras de Fernando de Herrera. En la portada figura que la obra está dedicada a Fernando Enríquez de Rivera y Cortés, cuarto marqués de Tarifa, descendiente de aquel afán de Rivera que está en la galería de los 12 sevillanos ilustres y que entiendo que fue que es el que fue con Juan de Lenz. No, un momento, vamos a ver. Hay demasiados afán de Rivera. Un segundo, voy a volver. 12 sevillanos ilustres. Hagamos las cosas bien. No, claro, no, perdón, no. Es que claro, como había visto lo de la casa de Pilatos, no. Fernando Afán de Rivera y Tellez Girón, 1583-1637, noble, diplomático y hombre de Estado, mecenas de las bellas artes, claro, por su biblioteca en su residencia de la casa de Pilatos. Pero claro, la casa de Pilatos, de la que ya hemos hablado al tratar, por supuesto, de Juan de la Encina y de su peregrinación a Tierra Santa. Bueno, el palacio, claro, es obra del primer marqués de Tarifa, de quien también he tratado, claro, del que también he tratado por su viaje a Tierra Santa. Pedro, primer señor de Tarifa, eso es, Pedro Enríquez de Quiñones, nada que ver, otra familia, me he despistado mucho. Volvamos a esto. Pero claro, es que Fernando Enríquez de Rivera y Cortés era marqués de Tarifa, claro, por eso pero no es el mismo apellido, no es la misma familia. Los apellidos se van agregando y sumando y al final se hacen irreconocibles. Por esta publicación no pagó la tasa obligatoria. Hombre, muy mal. Razón por la cual el hispanismo, ¿cómo se le ocurre ahí publicar clásicos de la literatura sin pagar la tasa, sin la debida burocracia? Razón por la cual el hispanista Adolphe Coster pensó que el libro no fue puesto a la venta. Bueno, pues puede ser. Aunque puede ser un olvido, no lo sé. Pero se trata de un volumen muy raro, y sí, seguramente sería un volumen privado. Y según el filólogo José Manuel Blecua Perdices, no lo conocía ni el propio Pacheco. ¿Cómo que no lo conocía ni el propio Pacheco? ¿Qué quiere decir esto?
nota 72, Herrera, 1998, página 100, no, 120. Bueno, en esta obra, no me aclara mucho, en esta obra Herrera realiza su propia reforma ortográfica, en la cual para la académica Begoña López Bueno los puntos más importantes son los siguientes. ¡Hombre! A ver si, claro, ahora entiendo por qué no me enteraba de la reforma herreriana. Pues porque parece ser que ni él mismo la explica. Así que según lo que extracta Begoña López Bueno, que es catedrática de la Universidad de Sevilla, es que al final todo queda en casa, en su libro, en su edición de algunas obras en la Diputación de Sevilla. Bueno, pues vamos a ver. Yo pensaba que lo había expuesto en un tratado y que el conde de la Viñaza pues picoteaba ahí, despellejaba un poco el libro y por eso no me enteraba. Pero bueno, parece ser. Vamos a ya hablar en claro. ¿De qué va la reforma ortográfica herreriana? Utilización de eso me he dado cuenta, de que usa mucho la I latina, sí me he dado cuenta. De I, Y, U, V con valor vocálico, incluido el de la conjunción I y consonántico respectivamente. O sea, sí, vale, que siempre que una I es vocálica es I latina y siempre que una U es vocálica, U, y siempre que es consonántica, V. Bueno, menuda cosa. Sí, las letras ramistas tampoco es. Uso de la A únicamente cuando procede de F inicial latina. Cuando procede, entiendo qué quiere decir H, únicamente cuando procede de F inicial latina, impidiendo en este caso la sinalefa, y no cuando proviene de G o de H. Entiendo que no quiere decir A, sino H inicial. Conservación, o sea, al final esto tampoco está claro. Conservación de la correlación entre bilabial y labiodental en AV. Esto tiene que estar mal copiado. Y de las correlaciones sorda-sonora en las consonantes africadas C, G, pues tampoco me estoy enterando mucho. Vamos a, si me lo dijeran con ejemplos sería mejor. Por último, elisión de vocales mediante el apóstrofo. Sí, eso también lo he visto en el soneto este. Bueno, al final no era para tanto. Yo creía que esto era una cosa con muchos más circunflejos y cosas así. Bueno, la reforma herreriana viene a ser un poco una cosa como de sentido común. Pero bueno, ahí está el conde de la Viñaza y ahí están sus... Bueno, y está bien que lo resuma. Lo que pasa es que lo que han puesto aquí tiene un montón de erratas. Seguramente en la sección de estudios de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes habrá estudios específicos sobre la ortografía herreriana, pero bueno, que me da, sinceramente, que me da un poco igual. Lo que me interesaría sería leer, desde luego, la poesía latina de Fernando de Herrera. Al final aquí viene una bibliografía con los libros publicados por el autor, publicados en vida del autor: Relación de la guerra de Chipre y suceso de la batalla naval de Lepanto, Sevilla 1572, obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, Sevilla 1580, algunas obras de Fernando de Herrera, 1582, y Tomás Moro, Sevilla 1592, que lo reeditó Francisco López Estrada en la Universidad de Sevilla en 2001. Un poco difícil de encontrar, desde luego. Estudiosos, pues Oreste Macri, 1959, sí, creo que sí, es un tochaco sobre Herrera, que no me interesa demasiado. En 2022 la Universidad de Huelva publicó una biografía de Herrera, bueno, Ignacio García Aguilar, pero yo lo que quiero es la poesía latina. ¿Por qué me cuentan tantas historias hacia 1500? Por ejemplo, aquí leemos: hacia 1565, en los trabajos previos de Juan de Mal Lara para la obra Hércules Animoso, este contó, qué mal escrito está esto, con lo bien que había empezado. Vamos, tuvo 4 composiciones de Fernando de Herrera: un soneto, una octava, una oda y un poema en latín. Pues yo lo que quiero es el poema en latín. Bueno, ya sabemos que está en la obra Hércules Animoso de Juan de Mal Lara. Eso por un lado. Herrera escribió una obra sobre una guerra de gigantes, escribió una gigantomaquia y tradujo el rapto de Proserpina de Claudiano. Pero claro, con lo de que esto es poesía castellana original,
completa, pues así se libran de meter esa maravilla que sería la traducción de Claudiano de Herrera, la traducción del rapto de Proserpina de Claudiano. Luego, ¿qué más tenemos en latín? Bueno, Francisco Pacheco escribió un poema en latín dedicado a Herrera, Oda a Fernando de Herrera, Ode ad Fernandum Herreram, y ¿qué más hay? Ya está, ya se acaba en latín. Claro, el truco de esto es, primero, que no está la poesía latina, segundo, que no están las traducciones. Y bueno, pues caramba, por esa regla de tres podrían haber dicho, no, es que lo de cantemos al Señor que en la llanura, bueno, pues es también una traducción y no la ponen. Es una reinterpretación, pero básicamente es el canto de Moisés. Podrían haber dicho, no, es que es una... La inmensa mayoría de lo que hay aquí es imitación de poetas latinos, de poetas griegos, italianos, pero como no podía ser de otra manera. ¿Qué es esto de quitar a Claudiano? ¿Qué es esto de quitar la traducción de Claudiano? Bueno, con todos sus defectos, sigo... Con todo lo que a mí me gustaría que estuviese y no está, bueno, aquí hay incluso demasiado, desde luego, pues sigo recomendando estos 2 volúmenes de cátedra. Y luego, naturalmente, tenemos a Pacheco, Rodrigo Caro, Medina, los clásicos, el Conde de la Viñaza, para el que, pues es que, ya lo digo, tampoco me... Yo creo que yo no estoy muy seguro, pero yo creo que la reforma ortográfica herreriana era algo mucho más complicado. Bueno, de todas maneras, tenemos la página de Cervantes Virtual sobre su vida y su obra, vida y obra de Fernando de Herrera, donde a lo mejor imagino que en algún lugar estará la obra latina. Bueno, no, esto es como una especie de introducción de manual, escrito por Begoña López Bueno y Juan Montero Delgado, de la Universidad de Sevilla. Bueno, a ver, su obra. Catálogo. Bueno, lo que pasa es que el catálogo no estará ordenado cronológicamente. ¿Qué tenemos aquí? 11 libros. La biblioteca virtual nos da virtualmente 11 libros de Fernando de Herrera, que son algunas obras de Fernando de Herrera, en edición de Cristóbal Cuevas. Vamos, como esta. Cento Sonetti, Fernando de Herrera, a cura di Noria, Pepe Sarno. Imagino que es traducción al italiano. Cisnes del Betis. Algunas obras, otra vez, esta vez en edición de Begoña López Bueno. Obras de Fernando de Herrera, natural de la ciudad de Sevilla, recogidas por don José Maldonado Dávila y Saavedra. Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera. Poesías de Fernando de Herrera. Esto es de Clásicos Castellanos, en Rivadeneira. La anterior, Obras de Garcilaso de la Vega, Sevilla, Alonso de la Barrera, 1580, la edición original. Luego, Poesías de Fernando de Herrera, en Rivadeneira, en la Biblioteca de Autores Españoles, entiendo. Relación de la Guerra de Chipre y suceso de la Batalla Naval de Lepanto. Sonetos, editados por Ramón García González. Versos de Fernando de Herrera, enmendados y divididos por él en 3 libros, además divididos con U, impreso en Sevilla por Gabriel Ramos Bejarano, 1619, es decir, no como él lo habría editado. Y por último, versos de Fernando de Herrera, enmendados, sí, otra vez lo mismo. Pues esto es muy poco. Quiero más. O sea, esto es un buen comienzo, está bien, pero hay que seguir editando a Herrera y hay que seguir haciéndolo bien. Bueno, menos mal que está la Universidad de Sevilla, que Sevilla no ha sido desintegrada ni atomizada. Sigue habiendo una facultad de letras en Sevilla, una Universidad de Sevilla, que se ocupa de autores sevillanos y digo yo que tarde o temprano pues sí, seguirán trabajando con Herrera y nos darán la poesía latina, las traducciones y todo lo que verdaderamente nos hace falta de Herrera, el divino.